hecho toda mi ansiedad sobre Él cuidará. Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo encontrarme aquí adorando y glorificando a nuestro Dios. Este tiempo ha estado maravilloso. Hemos sentido la presencia de Dios. Y eso es lindo, hermano, porque la realidad de las cosas es que muchas veces venimos de trabajar una semana dura, cansada, y si no nos disponemos a venir a adorar a Dios con todo el corazón, muchas veces el culto es bien en silencio, bien apagado, no se siente esa presencia, esa libertad. Pero qué lindo y maravilloso es cuando nos disponemos a adorarle con todo el corazón. Cuando seguimos las recomendaciones del salmista, cuando dice: entrad por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecir su nombre, porque nuestro Dios es grande. Alabado Dios. Entonces sentimos esa libertad, hermanos. Entonces los problemas se van. Entonces las cadenas caen. Cualquier cosa que esté oprimiendo la vida del ser humano que se dispone a alabar a Dios, huye, gloria al Señor, porque hay libertad en la alabanza. Cuando Pablo y Silas estaban predicando en aquella área de Filipo, mire, hermanos, hubo un tremendo alboroto. Y aquellos que tenían ganancias de lo que hacían allí, vieron que se les estaba yendo el negocio. ¿Qué es lo que hicieron? Los llevaron a la cárcel, los llevaron ahí a que los metieran presos. Allá, miren, los castigaron a aquellos dos siervos por andar predicando la palabra de Dios, no por otra cosa. Pero estos hombres no estaban quejándose ahí en la casa, no le estaban diciendo: ay, Señor, mira, nosotros por tu culpa, Señor, por hablar tu palabra, ya no vamos a predicar, ya no vamos a hablar. No, ahí en la cárcel a medianoche dice que oraban y cantaban himnos, gloria al Señor. Mientras eso hacían, los presos les oían, pero a medianoche hubo un tremendo terremoto que rompió las paredes, las quebró, un terremoto que destruyó todo aquello y los dejó libres para la honra y la gloria del Señor. Porque hay poder en la adoración. El carcelero dijo: no, hombre, ahora me van a matar, dijo, porque se me fueron los presos. Y estaba para meterse la espada, porque dijo: en vez de que me maten, me mato yo solo. Y Pablo le dice: no te hagas daño, aquí estamos todos. Gloria al Señor. Hay libertad, hay poder cuando adoramos, hermano. Gloria al Señor. Yo estoy muy agradecido de estar aquí. Dios bendiga al hermano Miguel, que me cede este privilegio de poder dirigirme a ustedes. Mi deseo es que usted sea edificado con esta palabra que vamos a leer, vamos a meditar. Vamos a leer bastante para yo hablar poquito, porque así debe de ser, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla a nosotros, somos un pueblo entendido y vemos que Dios nos quiere decir. Vengo de parte del Ministerio Las Buenas Nuevas, les estamos visitando, el hermano Ricardo y yo andamos de visita. Así es que nos sentimos gozosos de estar aquí en medio de ustedes y reciban saludos del hermano Calixto y de los directivos, ellos les envían saludos. También estuve el fin de semana pasado donde el hermano Armando Saavedra y también esa iglesia les envía saludos. Y el anterior a ese estuve en las iglesias de allá de Houston visitándolas y también les envían saludos. Gloria al Señor. Así es que he andado bastante ocupado, hermanos, alabando y glorificando a Dios, visitando a los hermanos, llenándome de gozo al verlos, cómo ellos adoran al Señor y el deseo que hay de servirle a Dios. Eso lo llena a uno de satisfacción y a la vez le da ánimo de seguir adelante. Gloria a Dios. Segundo libro de Reyes, el capítulo 2. Del versículo 1 en adelante vamos a leer unos versículos y luego después de eso estaremos meditando en otros versículos también que luego les voy a decir. Es más, se los digo, va a ser en Génesis 5, 22 y 24. Esa va a ser la siguiente lectura y después la última la leeremos ya después cuando estemos
en el transcurso de la predicación. Gloria a Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, del 1 en adelante, leemos como dice: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. El 4. Elías volvió a decir a Eliseo, y Elías le volvió a decir a Eliseo: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le respondió: sí, yo lo sé, callad. El 6. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos. Gloria al Señor. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a una y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando había pasado Elías, le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y él le dijo, y dijo a Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. El 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Gloria al Señor. Ahora vamos a Génesis, hermanos. Génesis 5 y el versículo 22 dice así: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. El 24. Y caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Gloria al Señor. ¿Se pueden sentar, hermanos? Yo sé que es bastante extenso lo que hemos leído, pero no sé si haya gozo usted, si haya alegría al poder meditar sobre dos personajes del Antiguo Testamento que tipifican el arrebatamiento de la iglesia, que tipifican el rapto de la iglesia. Como título podríamos poner a este mensaje: Enoc y Elías, tipos del arrebatamiento de la iglesia. Gloria al Señor. Dios bendiga a los hermanos que van a estar escuchando después en
por medio de las redes sociales en YouTube, que sean bendecidos, ¿verdad? Y que puedan también, si hay amigos, que puedan tomar la oportunidad de acercarse a Cristo, que por medio de Él es el único camino al cielo. Gloria al Señor. Estos dos personajes de la historia fueron arrebatados al cielo, fueron trasladados al cielo, no vieron muerte. Pero hay que ver por qué. ¿Quién era Elías? ¿Por qué Dios desea llevárselo? ¿Por qué? ¿Qué situación vivía Elías? Nosotros conocemos quién era Elías, hermanos. Elías es conocido como el profeta de fuego. Él es conocido como profeta de fuego porque en varias ocasiones, por lo menos en 3 y 4 ocasiones, hizo que descendiera fuego del cielo por medio del poder de Dios. Porque eso no lo podía hacer él de su propia voluntad, sino porque Dios lo permitía que lo hiciera. Gloria al Señor. El hecho más grande que hizo fue, usted ya lo conoce, Israel, hermano, veamos el trasfondo de esta historia. Israel vivía en una decadencia espiritual tan terrible. Israel se había apartado del Dios verdadero. Israel se había ido tras Baal, se había ido tras los dioses ajenos, tras los dioses que el mismo Dios les había dicho cuando los sacó de Egipto: cuando lleguéis a la tierra que yo te doy, no vas a ser como las otras naciones. No te vas a volcar a la idolatría, no vas a ir tras sus dioses, no vas a hacer como ellos hacen. Pero fue lo primero que se les olvidó. Qué terrible, hermanos, cuando Dios da una instrucción al pueblo y nosotros desobedecemos. Porque así es, hermano. Tendemos a desobedecer. Esto es desde el principio, hermanos. Esto sucedió allá en el mismo huerto del Edén. Dios hizo al hombre perfecto. Lo hizo a su imagen y su semejanza y le dio una orden, un mandato. De todos los árboles del huerto podéis comer, menos de uno. Pero ¿qué sucedió? Ese es el que agarraron, ese es el que lo vieron atractivo a los ojos. El único que Dios les había dicho que de ese no comieran, de ese comieron. Bueno, el pueblo de Israel siguió esto, siguió la desobediencia, porque el hombre ha sido desobediente a Dios. Porque el hombre siempre se ha apartado de Dios. Porque el hombre siempre ha querido hacer su voluntad. Uno, ha querido hacer su voluntad. Dos, ha querido seguir los caminos engañosos de Satanás. Qué terrible es cuando dejamos que Satanás nos engañe con sus astucias. Satanás es astuto desde el principio. Y de la misma forma que hizo caer a Adán y a Eva, es la misma forma que quiere seguir haciendo caer a la humanidad entera hasta el día de hoy. Más de 6.000 años y él sigue siendo un mentiroso, sigue siendo un engañador, sigue siendo un impostor y quiere llevar todas las almas al infierno. Quiere condenar a la humanidad, pero Cristo vino para darnos vida, gloria al Señor, y darla en abundancia. Y usted y yo podemos gozar y estar seguros que un día volaremos con Cristo, gloria al Señor. Israel se desvió. Olvidó lo que Dios le había dicho por medio de Moisés. Se olvidaron completamente. El libro de Deuteronomios da un recuento de todo lo que había pasado. El libro de Deuteronomios les dice: miren, vienen de allá de Egipto. Allá fueron siervos, allá fueron reducidos a esclavos. Allá los maltrataban. Ahora están aquí en Cades Barnea a punto de cruzar al otro lado, a punto de llegar a la tierra prometida. Miren dónde están parados, miren de dónde vienen y miren para dónde va, para dónde Dios los lleva. Hermanos, nosotros debemos de saber para dónde vamos, debemos de saber de dónde Dios nos ha sacado, a dónde estábamos muertos en delitos y en pecado y estamos ahora sentados en silla de honra. Ahora dice su palabra que somos un real sacerdocio, una gente santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de que lo llamó de las tinieblas
Pero vino Cristo y nos ha dado vida y nos ha dado una abundancia y nos promete vida eterna con Cristo. Gloria a Dios. Eso es lo que le prometió a sus discípulos. Usted se recuerda cuando estaban todos tristes y Jesús les dice, allá en el Evangelio de Juan 14 les dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. ¿Qué dice? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, él ya lo afirmó, muchas moradas hay. Ve ahí, afirma, muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo les estuviera diciendo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y esa es la esperanza que mantiene a la iglesia, hermanos. Esa es la esperanza que nos mantiene vivos. Dice Pedro que es una esperanza bienaventurada. Gloria al Señor. Ese es el libro de Deuteronomios. Les dice dónde están. Van a entrar a la tierra prometida, la que Dios le juró a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahí van a entrar. Cuidado con hacer lo que Dios les está prohibiendo. Es más, tienen que sacarlos, tienen que echarlos, tienen que deshacerse de todos esos pueblos, porque esos pueblos eran politeístas. Esa palabra quiere decir que tenían muchos dioses, adoraban a cantidad de dioses. Ellos no tenían solo un Dios. Nosotros tenemos un solo Dios que se presenta en tres personas. Gloria a Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es uno. Gloria a Dios. Es trino. Gloria a Dios. Ellos se les había olvidado, y para el tiempo de Elías, que no hacía mucho tiempo habían llegado a poseer la tierra prometida, ya se habían tirado a la maldad completamente. Había un rey malvado que se casó con una de las hijas de los sidonios, con Jezabel. Esta mujer enseñaba, dice, era una sacerdotisa de Baal. Y con ella tenía 400 profetas, más otros 450. Tenía 850 profetas mentirosos. Y ella los alimentaba. Y esto no era todo. A los siervos de Dios, a los profetas de Dios, ¿qué es lo que sucedía con ellos? Los mandaba a matar. Los mandaba a quitarle la cabeza. Esto era terrible. Y Elías vivió en esos días. Vio la decadencia espiritual. Es más, él alertó a la multitud, a Israel, a que dejaran y que se volvieran a Dios. Israel no quiso. Claudicaban en dos pensamientos. No sabían quién era el Dios de ellos. No estaban convencidos. Hasta que un día Dios lo envía a Elías y le dice: preséntate acá y haz esto. Cuando se presenta, mire, le dice: vamos al monte Carmelo. Sí. Y allá que se nos den 2 bueyes. Reúneme a tus profetas mentirosos, a los que tu mujer cuida. Llévalos allá. Y allá se nos van a dar 2 bueyes. Vamos a hacer un sacrificio. Y el Dios que responda por fuego, ese va a ser Dios de Israel. Y dice que todo el pueblo subió. Y se hizo así. Le dejó primero a ellos. Y aquellos estaban, respóndenos Baal, y era mediodía, y ellos hasta se sajaban, se cortaban. Y mire, hermano, no respondió. Porque él no puede hacer eso. No. Solo Dios puede hacer eso, hermano. Solo Dios puede responder por fuego. Gloria al Señor. Elías se burlaba de ellos y le decía: llámenle, está dormido, ese es un Dios que duerme bastante. Estuvo de parranda anoche quizás y no está desvelado. Sí, porque esos dioses son parranderos. Y mire, no contestó. Mira, les dijo: paren ya, les dijo, ya me tienen hasta mareado, les dijo. Quiten eso, olvídense. Ya no les respondió. Ha llegado el mediodía y no les ha respondido. Voy yo, dijo. Y empezó a ver, hermanos. Bueno, me estoy retrocediendo. Estamos viendo quién era el profeta Elías y por qué era llamado por el profeta de fuego. Y por qué Dios decidió llevárselo. Gloria a Dios. Por eso estamos hablando de todo esto. Es el trasfondo histórico de esto. Y dice Elías: tráiganme el buey. Lo partió en 12 pedazos. Mandó a reconstruir el altar de Dios. Porque ¿qué pasaba con el altar de Dios?
estaba arruinado, estaba destruido. ¿Cómo tenemos nuestro altar, hermanos? ¿Cómo está nuestro altar? Bueno, por lo que yo puedo ver, usted lo tiene muy bien. Gloria a Dios por eso. Porque esta tarde, esta noche, hemos alabado de corazón y la presencia de Dios se deja sentir. Eso quiere decir que su templo o que su altar usted lo tiene muy cuidado, y así quiere Dios que lo tengamos. Dios quiere un pueblo que le adoremos en espíritu y en verdad. Eso fue lo que le dijo a la mujer samaritana. La hora viene y la hora es donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y tales adoradores son los que Él está buscando. Gloria a Dios. Ya. Espíritu y en verdad. El templo, el altar de Dios estaba destruido y Elías lo reconstruyó. Puso las 12 piedras, los 12 pedazos del buey, lo partió en 12 pedazos, representando las 12 tribus de Israel. Y ahí le dijo: esto no es suficiente, traerme 4 cántaros de agua, le dijo. ¿De dónde agua? Se había vivido 3 años y medio que no había llovido, hermanos. Bueno, esa es tarea para ustedes, ahí lo investigan. ¿De dónde venía el agua? Si se había escaseado. Gloria a Dios, ya lo puse en que pensar. Está fácil, lo podemos encontrar bien fácil. Gloria a Dios. Entonces, 4. Después otras 4. Y por último otras 4. 12 cantaradas. Miren, hermanos, había que tener fe. Había que saber lo que estaba haciendo él. ¿Qué es lo que sucedió? Dijo: Señor, para que este pueblo reconozca que yo no hago esto porque yo quiero, sino porque tú me has enviado, y para que tu nombre sea reivindicado, para que una vez más Israel vuelva a creer en ti. Ahora te pido, Dios, respóndeme por fuego. Y en aquel momento, hermano, descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio, lo consumió hasta donde había llegado el agua, porque Dios contesta la oración de su pueblo, porque Dios había enviado a Elías a hacer esto para que la nación se volviera a él. Y él dijo: miren, este es el Dios de ustedes, este es el Dios que nos sacó de Egipto, este es el Dios de nuestros padres, a este deben de servir. Y Israel dijo: a él serviremos. Gloria a Dios. Aquellos profetas mentirosos dicen que iban a correrse, iban a huir, prenderlos, dijo, que nadie escape, dijo. ¿Y qué hizo con él? Los tuvo de rehenes. No, los llevó ahí mismo. Y mire, ve, los cortó. Pobrecito Caixluna, pobrecito Maldonado, si ahora estuviera Elías, hermano. Pobrecito todos esos falsos profetas, profetas de la prosperidad, del dinero. Qué terrible. Hay personas que se alegran ver a Dante Gebel. Ay, qué lindo predica. Es un ídolo para ellos. A Joel Osteen, ¿verdad? Todo esto, porque muchas veces los idolatramos. ¿Saben, mi hermano? Hay que creer en la palabra de Dios. Hay que escudriñar las escrituras. Hay que comprobar lo que están diciendo. Todas estas personas han tergiversado el texto sagrado y lo hacen para, mire, porque el Dios de ellos es su propio bien, le dice algún escritor, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Eso es lo que dice Pablo. Y esta noticia, hermanos, le fue dada a Jezabel. Acab le dijo a Elías: vete, porque ahorita va a llover. Antes que te agarre la lluvia, le dijo: vete rápido para tu casa. Pero Elías no se quedó quieto, hermanos. Es que el siervo de Dios nunca está quieto. Hay que buscar la presencia de Dios en todo tiempo. Después de una gran victoria hay que buscarla más, porque el enemigo se va a levantar aún más contra nosotros. Muchas veces nos atenemos y creemos que Dios está con nosotros, y sí, Dios está con nosotros, pero hay que buscarle en todo tiempo. Hay que buscar de su palabra por medio de la lectura, por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de buscarle en todo tiempo, hermanos. Hay veces que nos convoca el ayuno. Miren, los 3 venimos. Los cultos de oración, ay, hermano, los 3 venimos también. Unos 4, aquí yo sé que han de venir más. Gloria a Dios. Yo sé que han de venir más, pero muchas veces esto sucede en las iglesias. Requiere un sacrificio. Requiere un sacrificio, porque son 10 horas de trabajo, 12 horas de trabajo. ¿Cuántas horas maneja el hermano Diego? Yo no sé.
pero son mínimo unas 8 o 10 horas las que está trabajando. Ese trabajo es cansado y todos nos cansamos, pero hay que buscar de Dios. Gloria a Dios. Necesitamos buscar de Dios. Hay que poner la vida en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Esto es si hemos resucitado con Cristo, ¿verdad? Gloria al Señor. Elías se fue a orar. Elías se fue a clamar. Sí. Él no se fue a estar distraído. Él se fue a clamar. A la maca. Y en aquel momento dice que Dios envió la lluvia. Pero esta noticia le fue dada a Jezabel, a la malvada Jezabel. Y le mandó un telegrama, le mandó un aviso, un email, rápido le llegó la noticia. Así me hagan los dioses. Mire, ella creía todavía en sus dioses. Qué terrible es el hombre, ¿verdad? Había demostrado que hay un solo Dios. Lo mismo sucedió allá en Egipto. Bueno, a veces otro mensaje, pero lo mismo había sucedido en Egipto. Dios avergonzó a todos sus dioses, a todas las deidades de Egipto. Dios las puso por el piso. Porque hay un solo Dios, mi amado hermano. Hay un solo Dios. El mundo no lo quiere creer. Mire, los musulmanes alaban a Alá. No es el mismo Dios de la Biblia. No se vaya a confundir. No es el mismo Dios de la Biblia. Mire, los hindúes también al Buda, ¿verdad? Y así, el hinduismo tiene, mire, los hindúes tienen más de 5.000 dioses. La vaca es un dios. Allá es prohibido comer vaca. O sea, carne de res. Prohibidísimo. Blasfemia contra ellos. Sí, es un sacrilegio que hagan eso, terrible. Se mueren de hambre, las vacas llenas de leche, los niños todos desnutridos, pero ellos no tocan la leche de la vaca. Es sagrado. Y así, hay diferentes dioses, la gente cree en diferentes dioses, pero la Biblia me habla de un solo Dios, el que hizo los cielos y la tierra, el que nos amó desde antes de que el mundo fuese y destinó a su Hijo amado para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Entonces por eso se le llama a Elías el profeta de fuego. Ahora Elías, al saber esto, él se entristeció, se fue. Mire, es más, quería morirse. Ahora, él no atentó contra su vida porque ese es suicidio. Y los suicidas están en el infierno, no crea que están delante de Dios, hermano. Están en el infierno, eso es quitarse la vida, porque a nadie le es permitido quitarse la vida. Y dijo, quítame la vida, yo no soy mejor que mi padre. Porque se sentía triste. Según dicen los escritores, que Elías, él quería que aún hasta la malvada Jezabel se convirtiera de sus malos caminos y creyera en el Dios verdadero, en el Dios de Israel. Al contrario, no lo hizo, sino que aún se puso a buscarlo para matarlo. Ahora él era el número 1, el más buscado en Israel. Esto le entristeció a Elías. Dijo, ¿qué será? ¿Que mi trabajo no ha funcionado? ¿Que no he cumplido con lo que Dios me ha enviado? Mira, hermanos, hasta se acostó, se durmió, iba cansado, agotado y deprimido, porque el enemigo es astuto, hermano, en el más mínimo se nos va a meter. Y ahí Dios envía un ángel. Gloria al Señor. ¿Cuántos creen que los ángeles están al servicio de su pueblo? Mire, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios. El salmista dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y le guardó de todas sus angustias. Mire, hermanos, Dios le envió ahí un pan, le envió pan y le envió agua. Se le dijo, levántate y come porque largo camino te espera. Se volvió a dormir. Estaba tan desconsolado que comió, bebió y se volvió a dormir. La segunda vez, otra vez, come y bebe porque largo camino te espera. Y ahí, hermanos, conocemos, vamos a entrar un poquito en la historia. Ahí es donde Dios le dice, te falta largo camino. Vete, le dice, tienes que irme a ungir allá al rey de Asiria. Tienes que ir a ungir también al sucesor tuyo. Y tienes que pasar por la escuela de los profetas también, le digo. Tenés que ir a donde ellos, tenés que ir a animarlos a que sigan creyendo, a que indaguen en la palabra de Dios. Porque esto que vamos a ver más adelante, o sea, donde dice que salen los hijos de los profetas, se cree
que había una comunidad donde se reunían todos aquellos que venían de hijos, que eran hijos de profetas o que habían tenido alguna revelación en algún momento para estudiar si esta revelación o esta visión o esta profecía venía de Dios. Entonces estos eran los hijos de los profetas los que se le acercaron a Eliseo. Cuando halló a Eliseo, ¿verdad?, lo miró que estaba arando con 12 yuntas de bueyes, y ella le tiró el manto. Y Eliseo le dijo: déjame que vaya y me despida de mi padre. Le dijo: no, hombre, si yo que te he hecho. Le dijo: quédate. Pero Eliseo lo siguió desde el momento que tuvo el llamado de Dios. Él lo tomó como el llamado de Dios. No se apartó de Elías. Fue de un lugar a otro lugar, a otro lugar, y él decía: vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar. Voy a hacer lo que esté a mi alcance hasta ver que tú vas a ser raptado. Entonces, esto ya empezamos aquí, ¿verdad?, en lo que hemos leído. Él recibió, Elías sabía que él iba a ser llevado al cielo. Elías sabía que no iba a dejarse, iba a ser quedado acá, que no iba a haber muerte. Mire qué maravilloso, hermano. Después que Elías se quería morir, mire cómo Dios lo va a recompensar. Por eso, hermanos, hay que seguir creyendo en el Señor. Cuando usted se sienta más débil, es cuando más debemos de buscar al Señor. Cuando se sienta desfallecer, hay que buscar fuerzas en Él. Hay que buscar de Él, porque Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dice que los jóvenes se fatigan y se cansan, los muchachos flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. ¡Gloria a Dios! Ellos correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Gloria a Dios! Levantarán alas como de águila. ¡Gloria a Dios! Entonces, mire, sale Eliseo. No se le quedó en ningún momento. Dicen los estudiosos que es porque él quería aprender lo más que podía aprender, a sacar de todo a Elías, a aprender cómo ejercer el ministerio, a saber cómo dirigirse a la nación. Porque él iba a quedar como líder, hermanos. Él quedó como líder después de que Elías fue raptado. Y primero llegaron a Betel, y ahí salieron los hijos de los profetas. Ya hemos tenido revelación. Ya se nos ha sido revelado que Elías va a ser arrebatado. ¿Lo sabes? Si ya lo sé, hombre, ya no me lo digan, cállense. Eso es lo que les dice. Ya se me reveló a mí también que él va a ser arrebatado. Cállense. Se fueron al otro lado también a Jericó, y allá salieron los otros hijos de los profetas a decirle lo mismo. Ahora Elías pasó por todos estos lugares y se cree que fue a alentar a aquellos varones, a decirles que creyeran en Dios, que siguieran adelante, que no se atemorizaran delante de Jezabel, que no se atemorizaran delante de aquellos que habían quedado, porque aunque ellos ya habían muerto, habían quedado algunos que iban a seguir esa línea. Acá murió, y también murió Jezabel, pero habían quedado los sucesores de ellos, que iban a seguir persiguiendo al pueblo de Dios, que iban a seguir persiguiendo a los hijos de Dios. Elías en un momento se sintió solo, él no vio a nadie. Él dijo: si me buscan para matarme, a todos tus siervos han sido muertos. Se quejó ante Dios. Y a mí me buscan para darme muerte. ¿Qué es lo que le dijo Dios? No, le dijo: aún quedan 7,000 cuyas rodillas no se han doblegado ante Baal. Mire, hermano, cuando nosotros creemos que estamos solos, hay una familia en Cristo. Cuando creemos que estamos solos, hay otros que están clamando por nosotros también. Por eso la palabra de Dios nos manda que oremos los unos por los otros. Gloria al Señor. Y dice que iban caminando. Por último llegaron hasta ir al Jordán. Ahí agarró el manto de Elías y golpeó las aguas y se apartaron. Mire qué señal, hermano, qué proeza, ¿verdad?, de que Dios estaba con él. Pasaron en seco. Usted se recuerda eso cuando Israel venía de Egipto, ¿verdad? Qué historia más maravillosa. Es que mire, tenemos un Dios que es digno de darle la honra, de darle la gloria, porque grandes cosas ha hecho con nosotros. Mire, hermano, usted en este día, usted no sabe de cuánto Dios lo ha podido librar, de cuánto accidente, de cuánta cosa el enemigo ha tramado en contra suya, pero Dios lo tiene en este lugar, y por eso yo lo veo a usted agradecido con Dios y ha alabado a Dios de todo corazón. Gloria a Dios.
Elías le dice, pídeme, ¿qué quieres que haga por ti antes de que yo sea quitado? Y él le dice, dame una doble porción. Ahora, esto muchas veces puede ser malinterpretado. Eliseo se sentía que era el primogénito. En aquel entonces, el primogénito, cuando el padre repartía la herencia al primer hijo, o sea, el primogénito, a este le tocaba una doble porción que a los demás. Le tocaba una doble porción. Si era, digamos, eran 2 hijos, la mitad de todos los bienes, ahora en estos tiempos podríamos decir que es la mitad cada uno, ¿verdad? Cada hijo. Pero al mayor en aquel entonces le hubiera tocado 3/3, 3 partes. Y al otro le hubiera quedado una, porque le tocaba siempre el doble que a los demás. Entonces, Eliseo se quería asegurar de que él iba a tener la misma eficacia en su ministerio. Y por eso le pide, dame ese espíritu, en otras palabras, una doble porción de esos. Mira, hermanos, y dice de que ahí estaban aquellos, se fueron detrás de ellos. Estaban 50 siguiéndolos de lejos. Estos iban a ser solo espectadores. Estos iban a ver, iban a ser testigos de lo que Dios iba a hacer. Iban platicando, iban platicando y viendo, cuando de repente dice que un carro, ¿verdad?, de fuego y caballos de fuego, gloria al Señor, y los separó a los dos, y Elías subió en un torbellino, gloria al Señor, porque Dios muchas veces en el Antiguo Testamento, Él se ha presentado por medio de un torbellino, gloria a Dios. ¿Usted se recuerda de la discusión que tuvo Job con Dios? En el capítulo 38 de Job usted puede ver que desde un torbellino Él le hablaba, de tempestad. Jeremías habla bastante de tempestad, y cuando habla de tempestad está hablando de un torbellino, de algo fuerte, de algo que destruye todo lo que está a su lado, o separa todo lo que está a su lado. Y entonces, hermanos, Elías subió al cielo y aquel hombre se quedó clamando, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, gloria a Dios. En aquel entonces, hermanos, la fuerza mayor de un ejército eran sus carros y sus carruajes, sus caballos. Por eso se medía la potencia de un ejército, por tener cantidad de caballos, por tener cantidad de gente de a caballo y carros. Pero Dios en aquel entonces, hermanos, nadie podía tener el ejército que Él tenía, porque estos eran carros de fuego y caballos de fuego, gloria al Señor. Mire qué maravilloso es el Señor. Elías fue raptado, hermanos, no vio muerte. Aquel hombre que caminó, que hizo la voluntad de Dios, que vivió adorando a Dios, que vivió en santidad delante de Dios, aun cuando la nación a donde vivía se habían vuelto a los Baales, se habían apartado del Dios verdadero, él se mantuvo firme porque creía en el Dios omnipotente. Gloria al Señor. Ahora, el siguiente ejemplo que tenemos, voy a terminar, hermanos. El siguiente ejemplo que tenemos es de Enoc. Ahora, de Enoc en el Antiguo Testamento no se nos dice mucho, excepto esos 2 versículos que conocemos. El 24, el 23, el 22, perdón, el 24, esos son los 3 versículos que conocemos, del 22 al 24. Pero se nos dice de que caminó con Dios. ¿Qué se quiere para caminar con Dios, hermano? ¿Qué requiere para caminar con Dios? Reconocemos que Dios es un Dios santo. Ahora, para caminar con Dios hay que ser santo también, porque Dios no puede dar a la par de un pecador. No puede estar con un pecador. Ahora, Él era santo, se mantuvo. Se cree que era un padre que instruía a sus hijos y les decía que se apartaran, que se olvidaran del mundo, que no hicieran como aquella generación, porque vale la pena decirle, hermano, que cuando Enoc fue arrebatado al cielo, también el mundo ya se había depravado, ya había tanta perdición, hermanos, como no tiene idea, quizás aún más que ahora. Ya había cantidad de adivinos, ya había cantidad de agoreros, de brujos, de espiritistas, había homosexuales, se casaban y se daban en casamiento, había
mantuvo justo, hubo un hombre que se mantuvo en santidad, hubo un hombre que creyó a Dios y que a pesar que el mundo lo miraba feo y que a pesar que el mundo lo miraba de una forma o de otra, él creía en el Dios verdadero, él creía en el creador del universo y por eso aún hasta les profetizó y les dijo que vendría juicio sobre ellos. Gloria al Señor. Esto lo declara Judas cuando escribe su carta y él dice: de esto profetizó Enoc séptimo de Adán. Sí, lo quiere leer en Judas, solo tiene un capítulo, en el versículo 14, y él habla de la venida de Cristo, él habla de la venida de Dios con juicio para la humanidad, porque juicio es lo que viene. Gloria al Señor. Y Hebreo nos habla de que recibió, que había agradado a Dios. Hebreos 11:5 dice que antes de ser traspuesto, recibió una noticia de que había agradado a Dios. Este era el siervo de Dios. Estos hombres representan la iglesia, hermanos. Son un tipo de la iglesia. ¿Cómo debemos de vivir nosotros si esperamos el arrebatamiento? ¿Cómo debemos de estar nosotros si esperamos la venida del Señor? ¿Cómo debemos de estar, hermanos, buscando la promesa del Señor, anhelando ese momento glorioso? Porque de cierto, hermanos, que se tocará la trompeta y los muertos en Cristo van a resucitar. Y luego nosotros que estemos vivos seremos transformados y recibiremos a Cristo en las nubes. Gloria al Señor. Esa es la esperanza de la iglesia. Esa es la que nos mantiene vivos, hermanos. Porque si no tuviéramos esa esperanza, esta reunión no tendría lógica, no tendría gozo, no tendría sentido. Mejor nos quedaríamos en la casa viendo televisión o descansando, porque no tendría sentido. Pero nosotros creemos que el rapto de la iglesia está por suceder. Porque así como en los días de Elías, que había apostasía, en nuestros días hay una apostasía sin medida. Se ha vuelto, hermanos, en contra de la palabra de Dios, predicando de este mismo libro, pero en contra de todo lo que Él dice. Y así como en los días de Enoc, que también estaban depravadas las generaciones, así también vivimos nosotros. El mundo está depravado. Por eso la palabra de Dios nos alienta cada día y nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, ¿qué es lo que pasa? Mire, hermano, Santiago dice: cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Pero usted y yo no somos enemigos de Dios. Nosotros somos amigos de Dios y queremos caminar con Dios. Así como Enoc caminó con Dios, así como Elías caminó con Dios, usted y yo queremos caminar con Dios, porque esperamos la venida de Cristo, esperamos el arrebatamiento de la iglesia, creemos que Él viene por su pueblo. Gloria al Señor. Que seremos librados de la ira venidera. Gloria al Señor. Mi deseo es, hermanos, con este mensaje, decirles que Cristo viene pronto. Como en aquel entonces que estaba depravada la generación, así está este mundo ahora. Si usted lo analiza y ve a través de la Biblia la generación que vivió, Enoc, no muy tarde después, Dios envió el diluvio y destruyó aquella humanidad, porque se habían pervertido, se habían arruinado, hermanos. Elías fue raptado minutos antes de que viniera una terrible juicio sobre Israel. Para el tiempo de Eliseo, hermanos, Israel sufrió, porque los 3 años y medio que no tuvieron lluvia no fue nada comparado para el tiempo en que Eliseo profetizó. O el ministerio de Eliseo, usted lo puede ver. La cabeza de una mula, ¿cuánto valía en aquel entonces para el tiempo de Eliseo? Era carísima. El estiércol de paloma era caro, porque vino una recesión terrible, porque cuando dejamos al Dios verdadero, viene juicio sobre esta nación. Viene juicio sobre los habitantes de cualquier lugar, hermanos. Y aquí no crea que vamos lejos para eso. Por eso nosotros debemos de tomar conciencia y saber que Cristo viene pronto. Que Cristo no tarda sus promesas como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que todos perezcan, sino que vengamos al arrepentimiento. Gloria al Señor. Entonces, con esta palabra, hermanos, quiero instarle y decirle que Cristo viene pronto.
que así como en el Antiguo Testamento hubieron 2 siervos que fueron arrebatados, así en estos tiempos va a haber una iglesia que va a ser arrebatada. Pero quiere que caminemos con Dios, quiere que vivamos en santidad, quiere que vivamos en justicia, quiere que vivamos agradándole todo tiempo, que vivamos esperando su venida. ¡Gloria al Señor! Hasta aquí llego con el mensaje, hermanos. Espero que sea de bendición para ustedes, que se haya gozado, que haya sido edificado y que el Espíritu Santo llene su vida de paz y tranquilidad, de amor por la venida de Cristo. Porque Pablo dice, y no solo a los que aman, y no solo a mí, sino a los que aman y esperan su venida. Gloria a Dios. Alabado Dios. Bien, hermanos, vengo en representación de la buena.